Okay, let's go. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos otra semana más a Reef Salvaje. Pues bueno, hoy vamos a tratar un tema que muchos ya os habréis dado cuenta, y es que el pH del acuario en invierno disminuye. ¿Por qué disminuye? Por la concentración de CO2 en la habitación, cosa que en verano no nos va a pasar. ¿Qué es lo que ocurre en verano? Que nosotros la casa siempre la tenemos más ventilada, vamos a abrir más las ventanas, y en invierno, pues, ¿qué hacemos? Pues ventilar 15 minutos, 20 minutos, y no es suficiente para eliminar pues todo ese CO2 que se nos puede concentrar pues de vivir en esa habitación, de fumar si alguno fuma, que no os lo recomiendo fumar en el acuario. Yo es algo que yo soy fumador y lo he dejado de fumar en el salón porque yo creo que en algo afecta a lo del acuario, pero bueno, eso como matiz, ¿vale? Pero sí que, claro, en invierno no es viable estar mediodía con las ventanas abiertas, porque la casa se va a helar, porque nos van a echar la bronca de que está todo congelado, porque la factura de la luz va a subir mucho, porque hay que calentar, entre otras cosas, el acuario a la temperatura. Entonces, bueno, sabiendo eso, tenemos dos opciones. Una, ¿cuál sería? Cogemos el skimmer, y el skimmer veréis que tiene una manguerita de un macarrón de goma, que ahí es por donde coge el aire. Pues en ese macarrón lo cogeríamos, haríamos un empalme o pondríamos directo otro y lo sacaríamos al exterior, ¿vale? ¿Para qué? Para que el skimmer coja el aire de fuera, con lo cual no habrá esa concentración de CO2, ¿vale? Esa opción no siempre es muy viable porque hay veces que el acuario está muy alejado de la ventana, o hay veces que no queremos o no podemos hacer pues esa obra. ¿Cuál sería la segunda opción? Pues sería la cal sodada, ¿vale? Esta cal sodada se utiliza también en sitios de dentistas, en quirófanos, en diferentes sitios, para que, digamos, elimine el CO2 que va a pasar por esa cal sodada, ¿vale? Os voy a enseñar un ejemplo que lo he sacado en un vasito para que veáis. La cal sodada se suele presentar en bolitas o, digamos, como unos pellets, ¿vale? Y esto lo que vamos a intentar nosotros, o lo que consiste, es que nosotros vamos a hacer que el skimmer succione aire por arriba para que al entrar el aire por abajo vaya pasando por todas estas bolitas y vayan absorbiendo ese CO2, ¿vale? Esto tenemos una marca que se comercializa ya, que es Sati, ¿vale? Y entonces esta marca nos lo va a suministrar ya directo, digamos, el botecito con un enganche para poner la manguera. Y luego tendríamos pues la opción low cost, que os he puesto aquí una garrafita, ¿vale? Que sería un ejemplo. Ahí hay un par o tres de marcas, pero bueno, este sería un ejemplo, ¿vale? Que esto es una garrafa de 5 litros, ¿vale? Yo sí que es verdad que tengo el sistema en la calle y además pasa por aquí, ¿vale? Y yo la diferencia, esto venden unos reactores, o lo compráis directamente de ATI, ya te viene, lo que pasa que claro, pues eso sale bastante más dinero, o tenéis como unos reactores y los recargáis pues con este producto o con el mismo de ATI. Sé que también venden una versión que va como en un saco y entonces lo podéis rellenar. Pero yo os quería dar un poco el tip de lo que yo utilizo, que me es más económico. Entonces yo cojo esta garrafa, ¿vale? Que esto viene así. Si os dais cuenta, aquí abajo lo que yo le he hecho es que cojo con un taladro y le hago los agujeritos, ¿vale? Para que por aquí, digamos, estaría la entrada de aire. Y este, que lo tengo sin modificar todavía, porque lo he puesto en el otro que está usándose ahora, aquí lo que hago es que le pongo directamente un macho, digamos, de manguera, para llegar aquí y conectar la manguera. Y yo este es el que uso fijo. Y entonces esto ya lo enroscamos y aquí tendríamos un reactor. Aquí cogería el aire, o sea, aquí cogería el aire el skimmer, y por aquí es donde entraría el aire malo, por decir así. Entonces esto, claro, estos 5 litros, yo no me acuerdo, creo que rondan los 20 euros o algo así. Algo así, me quiere sonar, tampoco me hagáis mucho caso.
pero esto a mí pues me viene a durar tener en cuenta que yo tengo un skimmer que me parece que mueve, son 8.000 litros la bomba, no sé cuántos mueve de aire la verdad, pero es una burrada, muy poca gente va a tener un skimmer así, entonces esto igual para un skimmer normal igual te hace el año, ¿vale? Entonces, que sepáis que tenéis esta opción, que es muy económica, lo único que tenéis que tener sitio para tener esto. Este mismo invento lo podéis hacer con una botella de agua, por ejemplo, o sea que yo lo utilizo esto porque me es más sencillo porque viene aquí, pero lo que es el reactor lo podéis hacer con cualquier botella haciendo lo mismo, agujeritos abajo y arriba un conector para la manguera. Yo lo tengo pegado con pegamento de este de los chinos que se calienta, de este transparente, silicona caliente o algo así se llama, y ya está, y no necesitas nada más y os ahorráis un buen dinero. El que lo quiera tener bonito en un reactor, pues también venden reactores específicos para esto, o os queda la opción de la marca ATI, que ya pues te viene completo. Lo que pasa que claro, pues como es algo que se va gastando, pues hay que comprar nuevo el aparato. Luego, ¿cómo sabemos cuando ya tenemos que sustituir la recarga? Pues esta cal sodada tiene unas propiedades, y es que ahora la veréis blanca, pero esto se va poniendo morado, ¿vale? Conforme se va saturando se va a poner morado. Tampoco os esperéis un morado muy fuerte, hay que ir viéndolo. El problema de hecho de la garrafa, de hacerle los agujeros a la garrafa, es que se ve muy mal cuando se pone morado, porque esto normalmente se suele poner morado por la parte más baja, y igual arriba lo veis que está blanco bien, pero por abajo pues ya está muy saturado. Es uno de los problemas de esta garrafa. Yo lo cambio por tiempo básicamente, sobre todo cuando llega el invierno. Pues ahora por ejemplo que había entrado el invierno, pues yo lo cambio ya por norma, ¿vale? Entonces es lo que os digo, para el invierno, si no utilizamos este sistema, casi seguro que el pH lo vais a tener súper bajito. Yo sé que todos no tenéis medidor de pH, pero bueno, es algo que yo no recomiendo si estáis empezando. Centraros en el pH, porque bueno, es un elemento importante, pero los hay mucho más importantes que tenemos que digamos saber. Pero sí que cuando ya vamos adquiriendo pues un tiempo y ya vemos que el hobby nos va gustando y bueno, y vamos comprándonos cosas, sí que está bien el saber el pH del acuario. Un pH bueno en el acuario, pues podríamos hablar 8,2, 8,3, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando no utilizo la cal sodada, pues yo me encuentro que por las noches especialmente, pues el pH me puede disminuir a 7,9, 7,95, una cosa así. Y luego por el día, pues subirme a 8,10, cosas así. Entonces es importante que, bueno, cuando ya llevéis un tiempo en la afición y queréis perfeccionar el acuario, pues fijaros en el tema del pH, y que sepáis que la cal sodada es una muy buena solución para el invierno especialmente, ya que no vamos a poder abrir todas las ventanas, pues tener el acuario controlado. Luego hay otro matiz también que me he encontrado con algún compañero. Si por ejemplo el skimmer es muy pequeño o inyecta poco aire para lo que es el conjunto total del acuario, es verdad que la cal sodada no hace el mismo efecto, ¿vale? ¿Cuándo va a hacer más efecto la cal sodada? Cuanto mayor sea el skimmer para el acuario que tenemos. Es decir, si yo tengo un skimmer, pasa lo mismo con el tema del ozono, ¿vale? Si yo tengo un skimmer el que sea, digamos, pobre para mi sistema, por mucho que le meta cal sodada y tal, no va a subir ese pH. Entonces hay veces que el problema lo tenemos en un skimmer deficiente, ¿vale? Cuando queremos inyectar pues el ozono, o lo que queremos es, digamos, subir el pH a base de no inyectar CO2. Entonces eso también es importante aclararlo, porque a algún compañero le ha ocurrido que ha puesto la cal sodada, sigue teniendo el pH bajito, y bueno, pues no viene el problema de la cal sodada sino del skimmer. Y luego hay otro matiz para un pH bajo, que podría ser, pues según si tenemos un tipo de infección bacteriana, pues que sepáis que también el pH desciende. Sería también otro síntoma, pero bueno, eso lo veríamos enseguida, porque los corales, pues bueno, lo van a resentir pronto. Y eso es importante, lo vais a ver en el acuario, los corales agradecen un pH más alto, y es que se ve en el acuario, los corales lucen mejor cuando está el pH alto. Con que bueno, este era el tip que quería daros.
ya os digo, el que pueda, que ponga su sistema de calzodada, porque realmente el acuario os lo va a agradecer. Dejadnos en comentarios si estáis utilizando ya el sistema, o si lo tenéis a la calle, o si tenéis algún sistema que no conozcamos nosotros para subir ese pH. Sé que también existe el CalWasher, pero pues bueno, la verdad que actualmente poca gente lo utiliza, pero sé que alguno lo sigue utilizando. Aunque bueno, chicos, no os olvidéis darle al like, suscribiros y muchísimas gracias por vernos. Nos vemos a la semana que viene. ¡Hasta pronto!